Hola, soy Alberto y te doy la bienvenida a Carpinpedia. ¿Qué tal, amantes de la madera? Les he comentado en algunos videos que el router fresadora o tupí, como también se le conoce, bueno, pues es una herramienta muy útil y versátil en el taller, porque con ella podemos hacer muchos tipos de molduras, diferentes ranuras y también rebajes para hacer nuestras uniones, ya sea que los rebajes los hagamos todos nosotros mismos o bien utilicemos lo que son ya guías comerciales. Bueno, el detalle con la herramienta es que, digamos, muchas veces no tenemos la información completa sobre cuál nos conviene comprar. Hay de diferentes tipos. Bueno, pero esto es solamente una parte del problema del principiante. La otra parte es la herramienta no funciona por sí sola, ¿de acuerdo? Necesitamos lo que vienen siendo las fresas o brocas de router para poder hacer esos trabajos. Y las hay de diferentes formas, diferentes tamaños de lo que viene siendo el eje, ¿ok? Y también ahí nos quedan las dudas sobre cuál comprar. Compro las de diámetro chico, las de diámetro grande, las compro en juegos o bien en forma individual. Bueno, aparte de todo ello, hay trabajos que para que podamos usar ciertas fresas vamos a necesitar de una mesa de trabajo en la cual vamos a poner la fresadora en la parte inferior. Y entonces, ¿qué tipo de mesa me conviene? ¿Me conviene una chica, una grande o puedo hacer mi propia mesa? Sí, sí la podemos hacer porque es algo muy sencillo. Y casi ya llegando a lo que viene siendo el final, puedo tener un buen router, puedo tener unas buenas fresas, una buena mesa, pero ¿cómo trabajo con la herramienta? Porque déjenme decirles que he visto varios videos donde los autores no la están usando correctamente, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la forma correcta en la que si vamos a usar la herramienta con nuestras propias manos, cuál es la forma correcta de trabajar con ella? Y para terminar, la cereza del pastel, ¿ok? ¿Cómo tenemos que planear nuestro trabajo cuando vamos a usar la fresadora? Dependiendo de lo que quieras hacer, ¿ok? Y del material que vayas a utilizar. Si vamos a utilizar el MDF, caramba, ese material, digamos, se deja que le hagas todo, ¿ok? Si vas a usar madera natural, bueno, ahí cuidado, porque hay ciertos elementos que tienes que considerar. Y si vas a usar el triple o contrachapado, ahí puede ser que se te aparezca el chamuco. Entonces, hay más elementos, sí, aparte de los técnicos, los físicos, que tenemos que considerar para que así el trabajo que hagamos con la herramienta realmente quede de calidad. Bueno, en este video entonces les voy a hablar de las características en sí de la herramienta. Van a ver videos donde vamos a ver las características de las fresas, ¿ok? De los accesorios, cómo usar el router y esos detalles finales que les digo que son muy importantes. Bueno, pues entonces, sin mayores preámbulos, corre video. Bien, amigas y amigos, lo primero entonces es comentarles los diferentes tipos de fresadoras que hay para que así ustedes puedan decidir cuál es la que les conviene, ¿ok? Generalmente en el taller tenemos al menos dos y una de esas prácticamente es el router de palma y se llama así porque lo podemos tomar con una sola mano y podemos trabajarlo directamente sobre el material sin necesidad de usar una mesa. Con él pues podemos hacer redondeos a lo que son los cantos, podemos hacer ranuras. Cuando, por ejemplo, si yo le pongo aquí un triple delgado a lo que viene siendo esta madera y hay un excedente de ese material, ok, bueno, pues con él facilita mucho hacer el rebaje para que ya el material que acabo de poner quede parejo con lo que viene siendo el canto o en este caso la testa.
Bien, como les digo, es para trabajos sencillos. Este otro es prácticamente para lo mismo, pero ya por su tamaño que tiene, pues no lo puedo sostener con una sola mano, entonces tendría que usar las dos manos. Este router lo compré hace aproximadamente 40 años y en todo ese tiempo no ha funcionado más de 10 minutos sumando todo el tiempo que ha estado prendido, ¿ok? ¿Por qué? Porque en un principio, cuando lo compré, no sabía cómo usarlo, sí, me daba miedo, no sabía qué fresa ponerle, entonces se quedó en el cajón y ya después que empecé a tener experiencia con la herramienta, pues me di cuenta que sus características no son muy buenas. Bien, entonces tenemos lo que es el router de Palma, ¿ok? Este y este otro se les llama router de base fija, ¿ok? Y son los que generalmente ponemos en la parte inferior de la mesa de trabajo para que podamos hacer molduras y ranuras con ellos. Este otro se le conoce como un router de superficie. Aquí tiene lo que son resortes, ¿ok? Entonces puedo bajar. Si ya conozco la profundidad o lo calculo, puedo bajar el router, le pongo un seguro y ya puedo ranurar o hacer el trabajo que necesito directamente en la superficie. No necesito empezar desde lo que viene siendo un extremo. Desde luego, con cualquiera de ellos puedo hacer lo mismo que este. Nada más que, por ejemplo, aquí yo tendría que ponerlo primero en diagonal, ¿sí? Luego bajarlo y ya moverlo. En realidad, digamos, con todos ellos puedo hacer prácticamente el mismo trabajo. O sea, con los grandes puedo hacer el mismo trabajo que los chicos. Sin embargo, no todo trabajo de los grandes lo pueden hacer los chicos, ¿ok? Bien, hay otro tipo de router, ese no lo tengo y la verdad no creo comprarlo, no creo necesitarlo, que es el router tipo CNC, control numérico computarizado. Esa herramienta ya viene, digamos, con su electrónica, con una base especial y tenemos un diseño en la pantalla, ¿ok? De un tallado, de un rebaje que ustedes deseen y entonces conectan la computadora a lo que viene siendo la interfase de la herramienta y el router se va moviendo solo y va haciendo todo ese trabajo. Bueno, tiene su precio y bueno, pues habrán trabajos en los cuales sí esa herramienta no sea de utilidad. A continuación, vamos a ver entonces qué características deben de tener las fresadoras, pues para que podamos trabajar sin problema con ellas. Y una de las principales características es la potencia del motor. La potencia la podemos encontrar en la etiqueta como amperes, como watts o como caballos de fuerza. Horsepower, sus iniciales son HP, ¿de acuerdo? Si tú no sabes de cuántos caballos es tu herramienta, bueno, pues eso se puede calcular muy fácilmente. La potencia es igual al voltaje que utilizas en tu taller por el amperaje, la cantidad de corriente que consume la herramienta. Esa multiplicación te va a dar lo que son los watts, ¿ok? Bueno, y 750 watts hacen un caballo de fuerza aproximadamente. Entonces, una vez que tú hagas la operación, la multiplicación, voltaje por amperaje, ese resultado lo divides entre 750 y eso te va a dar aproximadamente de cuántos caballos es tu herramienta. Según el fabricante, sí, este es de 3/4 de caballo, sí. Este es de un poco más de medio caballo, efectivamente. Estos dos son de 2 caballos. Bueno, si yo hago la operación, veo que este es de como caballo 3/4. Este sí es de 2 caballos, pero el que se vuela la barda es este router grande de Milwaukee.
según el fabricante, es de 3 caballos y medio, pero es de 15 amperes. Si yo multiplico los 15 amperes por los 110 volts que utilizamos aquí en México, bueno, está muy lejos de los 3 caballos y medio. Pero este router tiene una característica, tiene un compensador de velocidad. Bueno, ¿qué es eso exactamente? Ok, ustedes, digamos, están viendo las carreras de ciclistas, ok, y cuando el terreno es plano, ven cómo desarrollan alta velocidad, pero cuando empiezan a subir una cuesta, pues ya les da trabajo pedalear. Bueno, pues digamos, eso pasaría con todas estas 4 fresadoras, ¿sí? Cuando le ponemos carga, escuchamos cómo el motor, decimos, se agacha, ¿ok? Con este no sucede eso. Con este le pongo carga y compensa la velocidad. Bueno, entonces tal vez en esa compensación sí llega a los 3 caballos y medio. Un aspecto importante que en ocasiones nos causa confusión es asociar la potencia del motor con el número de revoluciones por minuto que puede girar, ¿de acuerdo? Hay motores de fuerza y los hay de velocidad. Estos son motores de fuerza, ¿sí? Este router, por ejemplo, el de Palma, les comenté, es de aproximadamente 3/4 de caballo de fuerza. Bueno, puede girar a 33,000 revoluciones por minuto. Este, que es de prácticamente 2 caballos, máximo puede girar a 25,000 revoluciones por minuto, y este otro, que es el más poderoso, a 20,000 revoluciones. Entre las características también a considerar es el tipo de arranque que tiene el motor. Por ejemplo, este es de arranque lento y estos dos de arranque rápido. A ver, ¿a qué se refiere con arranque lento? Que empieza a girar lentamente y va aumentando su velocidad. Vamos a probarlo. Ya puse lo que viene siendo aquí el control de velocidad, ¿sí? En estos dos que lo traen a la máxima velocidad. Ok, hagamos la prueba entonces. Enciendo. Ahora probemos este otro, pero lo tengo que agarrar con fuerza para que no les brinca la yugular. Veamos. En el caso de las fresadoras grandes, traen un control de velocidad. En este modelo, en estos dos, pues es un dial, ¿ok? En el otro, en el de superficie, pues es electrónico. Bueno, este no lo trae, pero hay modelos chicos que sí lo traen. En el caso de los routers de Palma, no es indispensable, pero en los grandes sí lo tienen que traer. ¿Y cuándo es necesario entonces controlar la velocidad de la fresadora? Bueno, esa pregunta se la hice en una ocasión a un maestro de carpintería y él me dijo, pues eso va a depender del grosor de la madera. Falso, no es así, ¿ok? La velocidad va a depender del diámetro de las fresas que estemos usando, ¿sí? A mayor diámetro, menor velocidad, ¿sí? Esta fresa, por ejemplo, tiene 3 centímetros de diámetro, digamos, de navaja a navaja son 3 centímetros. Bueno, pulgada, 1/4. Ok, si quiero saber qué velocidad le debo de poner a la herramienta, pues consulto el manual del router, ¿sí? No es lo mismo si el manual me dice que debo usar una velocidad de 4, eso no implica que si voy a usar yo también lo ponga en 4, no. Cada herramienta trae su manual y ahí te dice qué velocidad del dial o qué valor del dial debes de poner según el diámetro de la fresa, ¿ok? Bueno, estás viendo esta, ¿qué te parece esta otra? Esta tiene prácticamente de navaja a navaja 9 centímetros, casi 3 pulgadas y media. Entonces, sí es cierto, a mayor velocidad cortan mejor, pero por razones de seguridad, aquí debo de usar la velocidad o que me recomienda el fabricante, digamos, en su caja. Sí, hay veces la velocidad la podemos encontrar
aquí en el cuerpo del zanco, o recurro entonces, ya conociendo lo que es el diámetro, recurro al instructivo de la fresadora y ahí veo entonces qué valor de dial le debo de poner.